Bueno, muy buenos días. Saludo a todos los alumnos. Vamos a continuar hoy con la presentación que llevamos de introducción al petróleo. Vamos a seguir en las diapositivas que quedamos. Quedamos en la composición química del petróleo y voy a compartir entonces la presentación. Habíamos quedado en esta imagen, ¿cierto? Acerca de la composición química y, digamos, una clasificación de, de lo que son los hidrocarburos. Estamos hablando del gas natural, ¿sí? Que es una composición elemental del petróleo. Siempre que haya petróleo, va a haber un gas natural. La diferencia que es, la diferencia es la cantidad. Entonces, hay, digamos, crudos que tienen mayor contenido de gas, otros que tienen medianamente una cantidad de gas y otros que tienen muy poca cantidad de gas. Entonces, por ejemplo, en los llanos orientales tenemos una variedad de crudos. Tenemos crudos pesados, extrapesados, tenemos crudos medianos y extralivianos. Tengo entendido que para el piedemonte llanero, hacia la parte de Casanare, al piedemonte llanero, hay campos en donde hay crudos extralivianos, pozos muy profundos y pozos que producen crudos livianos con gravedades API de 40, 50 grados API hasta 60 grados API. Entonces, ¿esto qué hace? Que la concentración del gas natural en esos crudos sea más alta, es decir, que en porcentaje, digamos, de un caudal de un pozo que está produciendo 200, 300 barriles diarios, de esos 300 barriles se pueda extraer en gas, porque recuerden que el gas viene comprimido y al descomprimirse, pues se genera una alteración en el volumen. Entonces, digamos que de esos 300 se saque un 30, un 40% de gas natural. Por eso en algunas estaciones se hace necesario el tratamiento de gas y en otras no tanto. En otras, pues como el gas es tan poco, pues es más costoso hacer instalaciones para tratarlo y almacenarlo. Por lo tanto, lo que se hace es quemarlo. Aún así, en donde se produce gas también se quema cierta parte de un gas porque pues lo que se hace es quemar los contaminantes debido a que el gas natural cuando viene con el crudo pues también trae otros gases como el H2S, que es un gas contaminante, o como el CO2. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser solamente este tipo. Recuerden que la composición del gas, perdón, del petróleo, entonces trae consigo esta composición que era la que estábamos viendo la clase pasada, ¿sí? Que trae azufre y trae nitrógeno. Entonces, como tiene hidrógeno, tiene azufre y tiene nitrógeno, pues alguna de estas mezclas o alguna de estas sustancias se puede generar gases como el H2S, ¿sí? Que es el sulfuro de hidrógeno. O en este caso el azufre como tal, pues también en forma sólida genera contaminación o gases de azufre que generan gases ácidos. Entonces, al tener gases ácidos, nosotros lo que hacemos es tratar este gas y quemarlo. Directamente no se puede agregar a la atmósfera porque los gases cuando se envían a la atmósfera dañan la capa de ozono directamente, que descomponerlo por medio de la combustión. Digamos que la combustión ayuda mm, a que estos gases del efecto invernadero ya descompuestos pues no generen este daño al medio ambiente. Entonces, em, dentro de esta clasificación química que tenemos acá, tenemos entonces los livianos, los medianos y los pesados. Ojo, esta es la composición, ¿no? No estamos hablando ya de los crudos, sino de la composición de los hidrocarburos, porque aquí solamente vemos son hidrocarburos. Aquí tengo un pequeño inconveniente con esto. Listo, vamos a ver si lo publico aquí. Entonces, los livianos entonces hacen parte de la parte gaseosa. El estado de los hidrocarburos en forma gaseosa se llaman livianos también. ¿Sí? Entre ellos está el metano, el etano, el propano y el butano. ¿Qué pasa? El butano en ciertas medidas de presión y temperatura puede ser líquido y puede ser gas. ¿Sí? Nosotros podemos coger digamos, el gas etano y comprimirlo tanto a tan altas presiones que él se vuelve líquido, porque las partículas se van uniendo y al unir las moléculas de ese gas se forman entonces líquidos. ¿Por qué? Porque se van uniendo y forman entonces una mezcla líquida. Y
Ya de a partir de los medianos, que es el pentano, entonces el butano está entre los líquidos y los gaseosos. ¿Qué pasa? Pues él es naturalmente a presión atmosférica y a temperatura ambiental, él es líquido, pero los gases por lo general se envasan. Entonces, por eso es que el GLP se compone principalmente de etanos, propanos y butanos. Entonces, son los más factibles de envasar. Por eso se llaman licuados. Licuados quieren decir que los bajan a unas temperaturas eh, muy bajas, perdón la repetición, pero pues sí, se bajan a grados muy bajos y esto se llama licuefacción. ¿M? Y pues al generar una baja presión, una baja temperatura, va a haber entonces un cambio en la presión. Pues por eso es que ellos se almacenan en tanques con altas resistencias a la presión y de forma esférica. La forma en que se almacenan los gases esféricas es debido a que los gases son mucho más fáciles de que se escapen, porque ellos ocupan el espacio donde se almacenan, mientras que los líquidos toman la forma donde se almacenan y por lo general, por gravedad, están al fondo. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de por qué los gases se almacenan en tanques circulares o esféricos. Componentes del petróleo, denominación química y producto. Entonces aquí ya vemos una tabla en donde hay productos, ¿sí? Productos como tal. Lo que queremos entonces es que si hacemos mezclas de algunos de estas composiciones que trae el crudo o el petróleo, pues se me generan productos. Entonces, por ejemplo, el gas natural, que es el que usamos en las casas, ¿sí? Es un producto que naturalmente también yacen, hay solamente pozos de gas donde se produce gas natural. Entonces, los campos de chuchupas, ballenas en La Guajira generan gas natural para toda la parte central de Colombia, para muchas partes de Colombia. Como digo, el Piedemonte también genera, entonces el Piedemonte genera para la zona de Boyacá, la zona de Casanare, parte de Antioquia, pero entonces estos gases que vienen de la costa generan gas para la costa y para el occidente del país, como Valle, como Huila, Tolima. Entonces, todos estos productos que se generan a partir de los componentes del petróleo no son necesariamente producto de todos los crudos que se producen. Algunos producen más gas natural y otros producen más aceites lubricantes. ¿Sí? Entonces, los crudos, por ejemplo, los crudos pesados, pues generan más ACPM y generan más grasas para, por ejemplo, la lubricación de las tractomulas, para la lubricación de piezas mecánicas, para generación de parafinas, que lo que forman también son plásticos, ¿sí? Entonces, hoy en día también se hacen techos con componentes derivados del petróleo porque son, digamos, resistentes, como el asfalto también. Entonces, digamos que dependiendo de cada crudo, entonces podemos tener un producto de empleo primario o secundario. Ve al GLP, entonces lo compone el propano y el butano. Digamos que, por ejemplo, una mezcla de gas natural que nosotros quemamos en nuestra casa es 90% metano, 5% etano y el restante de esa mezcla es contaminantes. Pueden ser CO2 o puede ser hidrógeno. ¿Sí? Entonces, no todo es puro, ¿sí? Tener una sustancia pura es algo muy difícil, es muy difícil tenerla, pero digamos que pues, sí conocer la mezcla que tenemos, sí lo podemos hacer o tener. Seguimos acá en la siguiente diapositiva, la geología estructural. Entonces, aquí nace un tema nuevo que es lo que básicamente en esta hora quisiera introducirles y explicarles acerca de la geología. eh, la producción de crudo y la producción de hidrocarburos es un problema netamente de geología. ¿Sí? Geológicamente, el crudo se encuentra atrapado en una roca. Geológicamente hay que perforar un pozo y atravesar muchos años y miles de historias a través de la formación de todas estas rocas que se van formando. Por eso en un taladro de perforación se hace necesario geólogos y análisis de todas estas muestras. Por eso se toman muestras de lo que la roca está cortando en el fondo del pozo. Entonces, todo
todo lo que hay hoy en día creado es utilizado por una necesidad y en este caso la geología es la rama, es una ciencia que nos explica entonces cómo se forman las rocas, por qué están los hidrocarburos en las rocas y por qué entonces, cómo podemos nosotros llegar a ellos, cómo a llegar a ser asequibles para pues, la producción de hidrocarburos. Entonces dice, yo empiezo con la geología estructural porque pues lo que más importa es conocer las estructuras. Si nosotros hablamos de la producción, entonces inicia con la sísmica. Y la sísmica es que el estudio de las rocas desde arriba. Nosotros podemos excavar y obtener muestras de rocas. Sí, podemos excavar y mirar las rocas o las estructuras que hay hasta cierto punto, pero de ahí en adelante nosotros lo podemos hacer de manera muy fácil por medio de la exploración sísmica. Entonces, por eso es que nace esta rama de la geología, que es la exploración sísmica, que lo que hace es usar las ondas y enviar hacia el fondo. Cada onda va haciendo su proceso de reflexión, ¿sí? Y lo que hace es devolverse. Al devolverse trae información, encontró una capa, se encontró una dureza de la roca, se encontró cierta composición de la roca. Entonces, el estudio de la geología estructural, que es una rama de la geología como tal, que es una ciencia que estudia las rocas, entonces esta geología estructural dice que lo que hace es conocer la geometría, la distribución y la formación de las estructuras geológicas. Em, una estructura geológica es muy diversa, no hay una estructura que sea igual a la otra, sino que siempre se va a encontrar capas de, por ejemplo, de rocas, unas delgadas, otras gruesas, la composición puede cambiar, su porosidad y su permeabilidad, que son temas que se van a ver más adelante. Lo importante es que entendamos que necesitamos conocer la geología para poder entender los problemas que se presentan y cómo es que solucionamos estos problemas y por qué los solucionamos. Entonces, el término de la estructura geológica hace referencia a la configuración geométrica de las rocas y la geología estructural se ocupa de estudiar dicha configuración o cuando las rocas han sufrido alguna deformación. Lo anterior implica que existen dos estructuras geológicas, primarias y secundarias. Entonces, a estas estructuras debemos hacerle una dinámica de formación de estas estructuras, es decir, que vamos a mirar cuáles son las estructuras primarias y las secundarias. Entonces, para empezar, tenemos un ciclo que tenemos que conocer. Nosotros en el colegio nos enseñan el ciclo de las rocas. ¿Qué es el ciclo? Un ciclo es algo que se repite una y otra vez, ¿cierto? Que empieza en un punto, pasa a través de varios procesos y terminan en un mismo punto. Entonces, el ciclo de las rocas es algo muy necesario para nosotros entender la estructura primaria. La estructura primaria es la formación de las rocas y la dinámica, porque a pesar de que usted vea que una roca no se mueve, esa roca para haber llegado a donde está, tuvo que tener una dinámica, tuvo que tener un movimiento para tener la forma que tiene. Si ustedes tienen en su casa una piedra que tranca la puerta, una piedra con la que machacan el patacón o una piedra que adorna sus jardines, pues estas piedras en sí tienen una historia y una dinámica. Ellas llegaron y se formaron y están ahí porque tuvieron un movimiento. ¿Sí? De lo contrario, ellas estarían por allá en su estructura como tal, ¿sí? En su formación y no se hubiesen movido y todo estaría quieto. Y no tendríamos vías, no tendríamos construcciones ni casas. Entonces, digamos que, por ejemplo, la arena es el resultado de que las rocas se muelan entre sí y formen granitos pequeñitos de arena. Y estas arenas nosotros las utilizamos para muchas cosas en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? De ahí no nos extendemos en el tema, solo miremos entonces un poquito este ciclo. Este ciclo lo que me dice es que sencillamente estamos en este presente, en el presente de estas nubecitas, y aquí hay unos procesos externos, ¿sí? Dice que las lluvias, ¿sí? La intemperie, ese watering significa intemperie y erosión. Entonces, están las montañas actualmente, llueve sobre ellas,
hace calor, sol sobre ellas, hay cambios bruscos de temperatura o hay cambios de temperatura o constantemente llueve y están completamente frías o están constantemente en calor y esto tienen temperaturas muy elevadas. ¿M? Entonces, todos estos procesos en el exterior generan erosión. Entonces, cuando hay derrumbes o cuando hay terremotos o cuando hay fallas que se activan, que producen deslizamientos de rocas, deslizamiento de suelo, ¿sí? Eso no quiere decir que el suelo sí existe y el suelo está ahí, pero el suelo es algo blando. Y nosotros estamos hablando de rocas que son duras, por eso las usamos para machacar y para tener, porque son pesadas y duras. Entonces, estas rocas pesadas y duras están aquí en el existente, ¿sí? Entonces, estar en la intemperie, empiezan los ríos a llevarse en las rocas. Cuando los ríos se crecen, llueve muy fuerte y el río se crece. ¿Qué pasa cuando el río se crece? Pues cuando el río suena es porque piedra lleva. Sí, lleva las piedras, se las lleva, las arrastra, las golpean y trae más piedras y entre ellas se golpean. Al sufrir estos golpes, las rocas están en una dinámica de transformación, porque estos ríos llegan hasta el mar. ¿Y qué sucede en el mar? Encontramos son granitos de arena. Nosotros en el mar es muy difícil encontrar una roca grande allá. ¿Por qué? Porque el río cuando ya llega a su final, que es el mar, que es una cuenca, que es como su cuenca, lo que recibe a los ríos es el mar. El mar recibe al río con sus arenas y sus partículas diminutas, porque es como ese polvito que va en el agua también. No solamente la arena, sino ya el más diminuto, que es el grano que se forma porque la arena entre sí se lija. Entonces, como la arena es abrasiva, se lija entre sí, forma una partícula mucho más diminuta y forma un lodo. Ya, eso ya es un grano de lodo que cuando usted seca el lodo, usted toca y se unta el dedo de polvito. Entonces, ese polvo también es producto de esta descomposición de las rocas preexistentes. Entonces, al pasar esto, al estar en la intemperie y ocurrir la erosión, los ríos llevan y depositan estas arenas. Pues los ríos pueden llegar y depositar arenas no solo en el mar. Antes de llegar al mar, a veces se crean esas islas al lado del río que uno va y se baña en el río y hay arena y la arena es súper deliciosa y uno la pasa muy bien porque el río también deposita su arena dentro del continente. Cuando se crece el río se mete a las llanuras, inunda todo, pero cuando inunda todo, está llevando también sedimentos. No se entra al río con rocas porque pues tendría que tener una pendiente muy elevada para que se entren hacia la llanura, pero un río cuando se crece en la llanura, él inunda todo y esa inundación produce algo, moja el suelo, pero además deja una capa de arena y de lodo muy delgada. Imagínese esto ocurriendo por miles de millones de años, que un río se crece y entra y entra y entra y entra y entra, pues va dejando capas y capas y capas. Por eso es que a veces vemos que hay rocas y el río pasa bien abajo, pues es que lo que sucede es que el río sí, se ha abierto camino, pero además de eso también mucho antes tal vez había inundado esas zonas y empezó a estar más abajo, porque él va creando su propio nivel de, de, de recorrido. Entonces, aquí forma lo que son las rocas sedimentarias. Estamos hablando de los sedimentos y estos sedimentos, ¿sí? Estos sedimentos al sufrir una litificación, un aplastamiento, es decir, que una capa tras otra, tras otra, tras otra, a eso es lo que le llamamos litificación, que es que lleguen a un cierto punto y empiecen y que empiece a haber un enterramiento. Al haber un enterramiento hay una compactación. Y al haber una compactación, entonces lo que sucede es que empieza a generar, los sedimentos empiezan a generar rocas sedimentarias. Entonces las rocas sedimentarias, ¿ya? Están compuestas por granos, tamaños de granos importantes, pequeños, ¿sí? Estas rocas sedimentarias en capas forman entonces una estructura sedimentaria. Las areniscas es una roca que se llama arenisca porque está compuesta de arena, es un ejemplo de las rocas sedimentarias de tipo arena, ¿sí? Eso no quiere decir que solamente hayan rocas sedimentarias con forma de arena, ¿no?
pero son las que representan a las rocas sedimentarias, que están formadas por sedimentos. Luego de esto, ¿sí? Si la roca sigue bajando en el suelo y sigue habiendo aplastamiento y siguen habiendo derrumbes de las otras y se va hundiendo más y más, pues se va a modificar por su calor y presión. Al estar expuestas al calor y a la presión, encontramos las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas que principalmente se caracterizan. Ah, bueno, las rocas sedimentarias tienen porosidad y permeabilidad. Por eso hay rocas que, por ejemplo, donde afilan los cuchillos o los machetes que cogen y empiezan a, a, a afilar el machete, esto, ese afile genera una arena, un polvito, algo que lo que hace es limar la punta del cuchillo, la superficie del machete. Entonces, esa es una roca sedimentaria porque cuando usted le agrega agua al cuchillito, esta roca absorbe. El agua se desaparece, no porque se evapore necesariamente, porque puede evaporarse, pero es porque la roca tiene porosidad y permeabilidad, es decir, tiene huequitos por allá y se conectan unos con otros y absorben el agua. Entonces eso explica que es una roca sedimentaria. Ahora, las rocas metamórficas son, precisamente ahí en la imagen se ven como unas capas como alargadas así. Entonces, la clorita en los ríos por allá en Mocoa, y tengo alumnos que son de Mocoa, ¿no? En Mocoa, eh, el río, los ríos, la mayoría tienen unas rocas como verdosas, otras amarillescas, que uno las toca o uno con el dedo las unta así y se unta el color que tiene la roca. Hay unas que son verdosas, por eso los ríos son como azulosos verdosos. Resulta que el sedimento que hay, la roca que hay, contiene mucha clorita, ¿sí? Algunas tienen fluorita y por eso se ven azules también. Eso lo explica la roca que está ahí alrededor de ese río. ¿Qué sucede? Esas rocas ya son metamórficas, ya no son sedimentarias y ellas cuando se parten no se parten de forma terrosa, sino que ya se parten en lajas. La roca que se parte en lajas, como en capas, son rocas metamórficas que anteriormente habían sido sedimentarias o podían ser de otro tipo de roca que se sobrecalentó y se volvió una roca metamórfica, ¿sí? Entonces, apenas yo busco, voy a ponerles como la muestra de ellas, roca, para que las miremos, para que la comprendamos un poquito más. La clorita. Mm. Bueno, aquí encontré unas muy buenas aquí encontré unas para mostrarles un buen ejemplo. Si ustedes buscan, ver el internet nos ayuda muchísimo. Mire esta imagen que estamos viendo aquí, ¿sí? Y mire mírenle el nombre. Este es un esquisto y ellas tienen capitas como, ¿sí? Ellos parecen el granito, pero no es granito. Viene de una roca que era granito y al sufrir temperatura y presión, esos granitos se alargaron, se aplastaron y formaron ese color pardeado, como de pardo, ¿sí? Y mire este gneiss, se llama gneiss. El gneiss es una roca, muestra viva de una roca metamórfica por sus capas alargadas así, ¿ve? ¿Sí? Y ella, si usted le da un golpe con un martillo o la tira y la golpea contra otra, ella se parte en laja, o sea, se parte como si fuese una oblea. Entonces, estamos viendo prácticamente la forma en que tiene una roca metamórfica. Y finalmente el mármol. El mármol es el vivo ejemplo de una roca metamórfica que sufrió recristalización y formó esos cristales hermosos y esos colores hermosos que tiene el mármol. Entonces el mármol hace parte de las rocas metamórficas
provenientes de una roca ígnea, entonces que sufre completamente su recristalización y forma entonces una roca metamórfica como el mar. Ahora vamos a ver las areniscas que estábamos viendo. Eh, ¿Ves? Bueno, aquí encontré varias. A ver que aquí hay una bonita. Esta está bonita. Entonces, vamos a compartir. Aquí ya están viendo la roca sedimentaria. Entonces, la marga, la limolita, la arenisca, digamos que hay mucha cantidad de variedad de rocas que encontramos. ¿Dónde se encuentran? Usted ve a un río que tiene mucha arena, muy seguramente está trayendo rocas areniscas porque ellas se descomponen fácilmente. Los granitos se desprenden rápido y por eso vuelven a ser otra vez arena y vuelve el proceso del ciclo. Entonces, estas rocas se caracterizan por ser rocas sedimentarias, se componen de sedimentos. Mire que aquí tenemos otros más por acá, muestran otras rocas sedimentarias, las capas. Entonces, ¿qué caracteriza a las rocas sedimentarias? Sus capas, ¿sí? Sus capas. Entonces, aquí estamos viendo solo rocas areniscas, ¿ya? Esto es un ejemplo de un yacimiento, un afloramiento, a esto se le llama afloramiento sedimentario. Esto son arenas que ya la erosión ha producido que tomen esta forma en estas puntas y todo esto es porque la lluvia y esto ha hecho erosionar, pero miren abajo las arenas cómo se van acumulando. ¿Sí? Entonces, esto es que esta zona hace mucho tiempo el río inundaba y inundaba y por eso tiene capas. Entonces, dependiendo del gruesor de la capa, fue el tiempo que duró depositándose esa capa, luego hubo un tiempo de sequía, se fue el río, pero volvió otra vez y así formó capa tras capa. Entonces, esto lo explica la geología, por eso entonces estamos hablando de capas, rocas sedimentarias, esto se llama afloramiento, ¿sí? De una estructura sedimentaria, son rocas completamente sedimentarias. Creo que quedó más claro, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos acá en la presentación, ya miramos las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas y estas rocas metamórficas y sedimentarias, mire que aquí las flechitas, entonces dicen que estas mismas rocas pueden volver a ser otra vez sedimentos, ¿sí? Entonces aquí vemos un dibujo en donde estas mismas rocas pueden volver a ser sedimentos. Espérenme un segundo, a ver. Entonces, esta vuelve a ser sedimento, mire, por eso es un ciclo. Esta puede volverse roca metamórfica y esta roca metamórfica al estar expuesta a la intemperie, ¿sí? Vuelve entonces otra vez a generarse. Esta se va a destruir y se va a volver esta. Pero esta no puede que no se destruya, puede que esto como está más profundo, porque por eso está más caliente y tiene más presión, entonces esta llegue al magma. Hay rocas que están entrando al interior de la Tierra porque las capas están así una sobre la otra y la zona de subducción es donde prácticamente vivimos. Nosotros vivimos en el cordón del fuego del Pacífico, que es prácticamente una zona de subducción en donde una capa está entrando y la otra está saliendo, por eso hay montañas. Entonces, al haber este estrello, a ver, estas son las montañas, esta es la capa que está entrando y estas son las capas que afloran, así que uno a veces ve las rocas aflorando. ¿Ya? Entonces, esta zona de subducción, estas rocas de acá, lo más probable es que sean ya metamórficas y se estén volviendo magma, porque ya en el interno hay más calor. Entonces, al magma, cuando sale, ¿por dónde sale el magma? Pues hace poco, el año pasado, creo que hubo en Hawái y por allá en España, creo que hubo en unas islas, el volcán erupcionó
¿Y qué pasó con la erupción? Pues generó magma y el magma cuando sale a superficie se enfría tan rápido, esta roca fundida se funde tan rápido que forma las rocas más duras que existen, que son las ígneas. Muy seguramente la roca con que usted machaca el plátano allá en la casa, no sé si pronto alguien machaca el plátano con la piedra, pero el que lo haga puede ser una roca metamórfica o una roca ígnea, porque son las rocas más duras que hay. Entonces, si usted coge una roca sedimentaria para machacar un plátano, se le va a llenar de arena, se le va a llenar de sedimentos, no le va a servir. Estas las usa usted para afilar machetes o cuchillos en la casa, pero estas dos sí de pronto son más duras, más pesadas y pueden generar esto. Estas acá les sirven, no sé si saben, las alumnas de esta clase, estas rocas, muchas de estas se utilizan para hacer el maquillaje, ¿sí? Porque son rocas que son en capitas, pero tienen sus colores y son esas rocas que uno toca y a veces se puede pintar la cara. Entonces, estas rocas metamórficas se utilizan también en la casa, sin saberlo. Entonces, las rocas ígneas son las más duras, son las que ustedes conocen como el granito. Hay unas rocas, y yo sé que las han visto en los ríos o en donde vayan. Ellas son rocas muy duras y tienen unos granos que usted trata de quitar uno y no puede. ¿Por qué? Porque son muy duras. Entonces vamos a verlo también como ejemplo acá en Google. Perdone que no haya puesto rocas, creo que ahorita hay por ahí, no creo que no los puse. Por lo general, es bueno que vean videos sobre esto, rocas, pongan videos, rocas sedimentarias, ígneas, y les van a mostrar su proceso y este ciclo como tal más explicadito, pero eso lo hacen ustedes en su tiempo libre. Rocas ígneas. Miren, este es un ejemplo. Entonces, miren. Entonces, este es un ejemplo, el más conocido por toda la humanidad como roca ígnea. ¿Por qué es el más conocido? Porque es el que más se ve, es el que más encontramos. Por eso hay arenas más blancas y unas arenas más oscuras, porque depende de los granos de donde están formados o de donde está trayendo el río, así mismo llega a las playas, negra o arena blanca. La arena blanca deja ver entonces el color del mar, la negra no deja ver el color del mar. Aún así, no quiere decir que un mar que se ve oscuro sea sucio. Es un mar que tiene sedimentos oscuros de color negro y el color negro no necesariamente es que sea sucio, el color negro es por la composición. Esta roca tiene micas, las micas son de color negro, esos punticos negros se llaman micas y por lo general son de ese color porque presentan, digamos, carbón, el carbón es negro. Entonces, eso es lo que le da el color a esas micas. Entonces, al salir tan rápidamente el magma, la roca se cristaliza muy rápido y a veces no queda ni siquiera de color blanco. A veces estas rocas quedan completamente negras y es sencillamente porque los cristales se funden tan rápido que no les entra la luz. Entonces, al un cristal no entrarle la luz, no se va a ver, no se va a poder ver. Por eso, cuando un volcán estalla, lo que queda alrededor son unas costras negras. Pero esas costras negras son cristales en sí, cristales. E inclusive hay unas que se llaman cristales de espejos, perdón, espejos del volcán. ¿Por qué espejos del volcán? Porque son tan brillantes, brillan tanto, son negras, pero son brillantes y se hace posible verse a través de ellos. ¿Por qué? Porque tienen una forma cristalina opaca. Pero en realidad este magma es oscuro porque sencillamente la cristalización no permite que la luz entre. Entonces, al no entrar la luz, pues es de color oscuro. Y también en parte es por la composición de este magma. Pero cuando el magma se enfría adecuadamente, quizás estos micas negras pueden volverse en diamantes, porque el diamante es un cristal de carbón, pero es un cristal que se enfrió poco a poco, es un cristal que se enfrió muy lentamente, como cuando uno hace el arroz a bajito fuego, el arroz se florece o abre diferente cuando usted lo cocina rápido y lo tapa y lo deja a alto volumen, él se cocina muy diferente. Lo mismo pasa con los cristales en un volcán. Si ustedes investigan, las minas de diamantes se encuentran en los volcanes
porque en los volcanes es donde los diamantes han tenido la oportunidad de enfriarse lentamente, no calentarse, sino enfriarse lentamente, porque la manera en que los cristales se enfrían es cuando salen a través de los volcanes hacia la superficie. Entonces, dependiendo de esa rapidez con que se enfrían, estos, estos cristales van a tener la posibilidad de brillar o no brillar. Entonces, eso es lo que explica porque los diamantes, las minas, por allá en el África, pues el África tiene una cadena montañosa inmensa y volcanes en gran cantidad, pero pues son los principales proveedores de diamantes en el mundo debido a que ellos tienen volcanes que no están activos, pero que en realidad el diamante ha podido enfriarse de manera adecuada. Listo. Entonces vamos a seguir acá. Recuerden que tienen el correo para que me envíen sus preguntas o lo que necesiten de pronto saber. Entonces aquí terminamos el ciclo de las rocas, en donde ya la roca ígnea en un volcán, pues el volcán va a seguir sufriendo la intemperie, va a tener lluvias, va a tener zonas, momentos en que está muy caliente, entonces va a empezar otra vez a deteriorarse las rocas que están existentes alrededor del volcán y van a empezar a formar entonces estructuras y van a poder volver a hacer sedimentos. Entonces ahí vuelve otra vez el ciclo y así se explica el ciclo de las rocas. O vean, o esta flechita que pasa de acá hacia allá, que quiere decir que las rocas ígneas, ¿sí? Estando preexistentes como ese granito que estábamos viendo, pueden volverse metamórficas. ¿Por qué? Pues porque vuelven otra vez a una parte más profunda, se calientan y empiezan a sentir presión, se vuelven metamórficas. Entonces, por eso explican que estas rocas de aquí metamórficas se parezcan a las sedimentarias o que estas rocas metamórficas se parezcan a las ígneas. ¿Ya? Entonces, por eso veíamos en las imágenes de las rocas metamórficas, unas grises y unas rocas con capas grises y negras, pues era de pronto un granito que había sufrido metamorfosis y se había vuelto una roca metamórfica. ¿Sí? O una roca que es arenosa, que es atrapamiento y genera entonces una roca que cuando usted la toca puede tomar de ese polvito y pintarse su cara. Entonces, eso explica lo que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Seguimos. Entonces, las características de ellas. Ya habíamos hablado un poco, pero entonces, sí, cristalográficamente, los cristales de una roca ígnea son así. No tienen forma, son diversas y por eso es que el color y la translucidez de ella a veces no se nota. O usted ve los granos como dispersos o no tienen forma, una forma que usted diga, no, es que son de tal forma, no, tienen formas infinitas y pequeñas. Entonces, viéndolo a través de un microscopio, una roca ígnea como esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Esta que estamos viendo en esta que estoy subrayando, esta roca ígnea tiene sus cristales de esta manera. Cristalográficamente hablando, esta es una roca ígnea. ¿Por qué? Porque sus granos son eh, no son ordenados, no tienen una forma particular. Mientras que las rocas sedimentarias, como esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Esta roca sedimentaria, ustedes ven que los granos son redondeados, tienen una redondez a diferencia de las ígneas. Entonces, eso es lo que hace la arena. La arena tiene granitos redondeados, bien definidos, y ellos se organizan. Por eso es que tienen la particularidad de que tienen poros, porque son redondeados, entonces algo redondo con algo redondo va a tener espacios por muchos lados, mientras que estos que son de formas rectangulares o con picos o puntas, pues ellos van a estar estrechos y se van a estrellar unos con otros y no van a generar ningún espacio. Y finalmente están estas, que son las rocas, em, las rocas metamórficas, ¿sí? Aquí están finalmente las rocas metamórficas, que sus cristales están aplastados, entonces pueden ser estos cristales que están aquí, que se aplastaron y se volvieron unas plaquitas, o pueden ser los redondos que se aplastaron y se volvieron unas plaquitas. ¿Sí ven? Por eso entonces estas rocas metamórficas provienen sea de las ígneas o de las sedimentarias. Y las ígneas se forman en el magma y las sedimentarias se forman
por otras rocas, por los sedimentos de otras dos rocas. Entonces, ellas están correlacionadas unas a las otras porque dependen unas de las otras. Si no existieran estas rocas, pues no existiría el magma, no existiríamos nosotros. Entonces, esto, entonces viéndolo desde manera microscópica, es lo que nos permite entender lo que es una roca y cómo es su estructura cristalina. Bueno, ya hablando un poquito de la geología estructural de los tipos de rocas, entonces podemos hablar de los sistemas petrolíferos. Entonces ya un sistema petrolífero se compone de rocas, ¿sí? Pero tienen un orden. Entonces estas rocas tienen un orden para que pueda coexistir con el petróleo. Entonces dice que el sistema petrolífero es un sistema natural, que comprende un volumen de roca fuente madura de hidrocarburos, así como todo el petróleo y el gas generado de dicha roca, y que está presente en acumulaciones comerciales y no comerciales. Quiere decir acumulación comercial, pues la cantidad y que sea, digamos, la cantidad y que sea viable el lugar donde se pueda extraer este crudo y no comercial, es decir, la cantidad muy poca y que pues sea un, por ejemplo, un parque nacional natural en donde no se puede perforar, entonces no se puede entrar allá a perforar, no se puede tocar, entonces eso es algo no comercial, por más de que de pronto la sísmica le diga en ese parque, debajo de ese parque hay hidrocarburos. Un sistema petrolífero Un sistema petrolífero entonces incluye todos los elementos y procesos geológicos que son esenciales para que un depósito de crudo y gas exista. Entonces, los elementos que forman un sistema son roca fuente del petróleo, roca almacén, roca sello y roca de sobrecarga. Es decir, que todo lo que haya encima de un yacimiento sirve porque es lo que contiene. ¿Sí? Todas esas rocas han contenido al petróleo, lo han madurado, le han permitido entonces existir como, como parte de la energía que nosotros tenemos almacenada en las rocas. Entonces, el sistema básicamente entonces son estos cuatro tipos de rocas, pero en el sistema también existe algo que todo esto se dé a la vez, porque de nada me sirve haber tenido una fuente si no hubo quien sostuviera esa fuente, ¿sí? Cuando yo tengo la roca que sella, la roca productora, entonces el crudo no puede salir. Al no poder salir, entonces me genera una trampa. ¿Qué hace la trampa? Pues me tiene almacenado el hidrocarburo. Entonces, tienen que coexistir en un tiempo determinado. Primero se formó la roca generadora y luego se depositó una roca sello, una roca que no tiene permeabilidad y porosidad. Entonces, si no hubiese sido así y hubiese otra roca generadora, entonces hay otra capa y así sucesivamente. Y el hidrocarburo pues simplemente emerge a la superficie sin ningún problema. Pues por eso es el micting. Se llama micting, es como el tiempo, el tiempo que se dio, en el tiempo que se dio. ¿Sí? Algo parecido que explica lo que les estoy diciendo es, tengo la llave del gas abierta y tengo el fósforo, ¿cierto? Pero si yo cerré la llave del gas y prendí el fósforo, pues yo ya no puedo tener fuego. Entonces el fuego necesita que todo esté a la vez, que esté la fuente, que esté el aire, que es la mezcla, para poder entonces yo encender el uno y ¡pum! Para que haya llama. Aquí en el hidrocarburo pasó algo similar. Para que haya hidrocarburo, se necesita que haya habido también una roca sello, ¿sí? Una roca que la almacene, una roca sello y muchas más encima, porque si no, pues el crudo con su presión sale. Y así ha sucedido. En Canadá hay una forma de producción que son las arenas, las arenas bituminosas. Entonces en el Canadá producen crudo por medio de arenas bituminosas. Pero ¿qué pasó con eso? Fue petróleo que se formó que no tuvo la depositación de rocasello y entonces al no tener esa depositación de rocasello, el crudo emergió y quedó en superficie en unas arenas. Se enlagunaron esas arenas y formaron esa laguna de arena, de arenas bituminosas, y lo que hace entonces el frío y las temperaturas del Canadá es como sostener eso para que no haya evaporación de más hidrocarburos. Y lo que hace el hombre entonces es ir, extraer eso, lavarlas con agua caliente, esas arenas, y extraer la grasa y el petróleo que está impregnado en esas arenas. Entonces, eso explica también por qué en Canadá lo hace. Si quieren conocer más sobre, digamos, las arenas y la producción de estas arenas, en internet está todo sobre las arenas bituminosas. Pueden buscar arenas bituminosas y ahí pueden encontrar más información para que se
se culturicen un poquito con respecto a la producción de hidrocarburos. Listo, entonces tenemos este sistema y este sistema se compone de estas cuatro: roca fuente, roca almacén, roca sello y roca de sobrecarga. Entonces, los elementos y procesos. Entonces, así como se llevan a cabo y tenemos que tener los elementos, tenemos que también un proceso, o sea que es una receta. Prácticamente lo que estamos viendo es como una receta de cómo tenemos nosotros los hidrocarburos en superficie, ¿sí? Nosotros tenemos todo para cocinar, pero si no tenemos la manera en que se va cocinando, nos va a quedar mal hecho, o no, ni siquiera vamos a quedar, porque podemos poner, por ejemplo, podemos coger, pelar la papa, pero no tener listo el pollo. Vamos a hacer un sudado y no hemos prendido ni siquiera la olla y ponemos todo en la olla y no le prendemos el fuego, pues nunca vamos a tener comida, nunca vamos a tener ese sudadito de pollo. Entonces aquí lo mismo, nunca vamos a tener el crudo si no hay unos elementos y no existen o no existieron unos procesos. Dentro de los elementos están las rocas que ya habíamos hablado: generadora, almacenadora, roca sello y roca de sobrecarga. Y dentro de los procesos está la formación de la trampa, porque también se necesita una trampa. De nada sirve que yo haya tenido una roca que rica en materia orgánica, que se haya cocinado un tiempo y que luego migre y encuentre una roca que tiene mucha porosidad y ahí se almacene. Y que encima de esta roca almacén haya una roca que no permite el paso de nada, como por ejemplo las arcillas. Entonces están encima de esas rocas, pero la trampa o la estructura está en esta posición hacia superficie. Entonces, todo eso pasó, hubo un temblor, un terremoto y se movieron y quedaron así. Entonces, la roca perdón, la que estaba sosteniendo así primero, con la roca sello y el crudo no salía, pues quedó así. Entonces, el crudo salió por acá y llegó hasta superficie. Entonces, de eso se trata entonces de la formación de las trampas. Si no existieran las trampas, el hidrocarburo estaría en superficie por sí mismo, ¿sí? Entonces, al hombre y en sí como a la producción les conviene tener una trampa, porque con la trampa es que se ha preservado y se ha conservado y se tienen las reservas como tal. Entonces, luego de eso, un proceso es la generación, la migración y la acumulación, que ya es interno del petróleo, y la preservación, entonces que se preserve en el tiempo. El carbón es producto de un crudo ya muy pasado de temperatura y digamos que el carbón fue producto de una presión elevada y una temperatura elevada que sufrió el petróleo. Entonces se fundió esa masa y se secó. Entonces al fundirse y secarse quedó el carbón mineral. Entonces lo que extraemos por acá en el Cesar y por acá en la costa es un carbón que anteriormente quizás era un petróleo, pero que se chamuscó. Pues, ¿qué pasa cuando le pasamos de fuego al arroz? Se nos quema. Entonces, lo mismo pasó con el petróleo, con el carbón, y por eso tenemos ese mineral cristalizado que contiene gran porcentaje del metano, porque es muy difícil que el gas se queme o que se evapore. Entonces, por eso hay estos carbones, algunos tienen muchísima cantidad de generación de metano. Y pues eso es lo riesgoso de extraer estos minerales. Bueno, entonces el primer elemento es la roca generadora. Una roca generadora es em, una roca generadora rica en materia orgánica. Lo habíamos visto al comienzo de la clase que cómo se generó el petróleo, pues lo explicaba que plancton, fitoplancton y animales que morían eran aplastados junto con lo que se llegaba y los tapaba, que eran arenas o que eran material pétreo y empezaron a ser sepultados y al ser sepultados se formó una roca llena de materia orgánica que la podemos conocer como antracita, la hulla, el lignito, la turba y pues digamos que una representación en superficie de la vegetación. La vegetación es una manera de generar rocas, ¿sí? Entonces, la antracita es una roca muy, muy, muy que ha tenido mucho crudo, es una roca generadora y que de ella brota así el crudo, sí, naturalmente, pero el crudo no se queda ahí porque él busca la salida. Entonces, al buscar la salida, se encuentra con una roca, que aquí hay algo más. Sí, entonces dice, roca con alto contenido de materia orgánica de que bajo condiciones adecuadas de presión y temperatura transforma su contenido orgánico en hidrocarburos. Pues recuerden, esa materia orgánica que murió no es solamente eso, se descompone, pero también la temperatura le ayuda a dar esa cocción y esa cocción genera esos líquidos, esos fluidos que es lo que vemos ahora hoy en día que es grasoso, que es el crudo.
Roca generadora. Una roca generadora está definida como cualquier roca que tiene la capacidad de generar y expulsar suficientes hidrocarburos para formar acumulaciones comerciales de petróleo y o gas. Las lutitas o las shales son las rocas sedimentarias más comunes. Entonces aquí vemos una foto en donde vemos lutitas. Las lutitas son estas de color como más oscuresco. ¿Qué sucedió con ellas? Ellas anteriormente estaban llenas de crudo, pero el crudo migró, se fue hacia otra roca que la contuviera. ¿Sí? Se movió. Esta aquí no se ve y dice, pero ¿por qué no está acá arriba? Porque quizás se movió hacia allá, no subió a esta. Por su porosidad y por medio encontró una salida más hacia allá y salió. Entonces, y nosotros encontramos las lutitas en capas muy oscuras, pero ellas se degradan fácilmente porque ellas ya no tienen el petróleo. Ellas tuvieron el petróleo, pero ya no lo tienen. Entonces quedan, por el aplastamiento, quedan hechas, digamos, desocupadas y quedan totalmente cuarteadas y pues son muy endebles. Y estas mismas lutitas son las que a veces hacen que cuando están perforando estas rocas, que bajan aquí perforando con la broca, ellas son muy inestables y empiezan a generar pegas en la tubería. Entonces, cuando estén en un taladro y digan la tubería está pegada, muy probablemente es por derrumbamiento de lutitas. Bueno, entonces, ¿qué es el querógeno? Ah, bueno, entonces, hablando de las rocas generadoras, el querógeno es esa masa de materia orgánica que tienen estas rocas. Dice que es la fracción orgánica contenida en las rocas sedimentarias que es insoluble en disolventes orgánicos. Es decir, no es ni orgánico ni inorgánico. Es decir, que es una masa, es una masa, es una masa rica en materia orgánica, pero que todavía no llega a ser ese aceite orgánico, ¿sí? Entonces, por eso dice que es insoluble en disolventes orgánicos porque no es rica en materia orgánica, pero no es aceite. Entonces, no se disuelve. La generación de petróleo es pues una consecuencia natural del ajuste del querógeno a condiciones de incremento de temperatura. Pues, entonces, ese querógeno es como esa masa cruda, masa orgánica cruda que cuando se cocina forma los aceites, que es lo que es el petróleo. Entonces, dependiendo de esta masa, de que provenga de una materia vegetal o materia orgánica animal, entonces así es porque tenemos también la diversidad de crudos que me generan más grasas y otros crudos que me generan más gases, o crudos que me generan gasolinas y otros que me generan más parafinas, ¿sí? Entonces, o derivados. Entonces, las rocas generadoras, siguiendo hablando del tema, dentro de la composición de una roca, ¿sí? Una roca, está la roca total y este cuadrito viene siendo el querógeno insoluble, es decir, dentro de la roca hay un querógeno que queda pegado y adherido a la roca. ¿Qué porcentaje es este? Querógeno insoluble. Y ese porcentaje de querógeno insoluble, ¿ya? Dentro de este cuadrito hay este, y dentro de ese querógeno insoluble hay un bitumen, unas resinas y asfaltenos, ¿sí? Que componen a ese querógeno. ¿Qué sucede? Que cuando usted perfora y encuentra petróleo, el petróleo empieza a salir. La fracción que está saliendo es la fracción del querógeno soluble, ¿sí? Querógeno soluble, que viene siendo esto de aquí, ¿ya? Entonces, hidrocarburos que contienen solo hidrocarburos. ¿Qué quiere decir? Que en la roca se va a quedar gran cantidad del querógeno, ¿sí? La roca, si hay 1 millón de barriles de petróleo allá en esa roca, solo se va a extraer 100.000 barriles de petróleo. ¿Por qué? Porque el restante es querógeno insoluble que queda adherido a la roca. Imaginen que usted coge una prenda una prenda blanca y la mete en el petróleo. Usted escurre con sus manos el petróleo y quiere volverla a tener blanca. Para usted quererla tener blanca, tiene que aplicarle Barsol o echarle algo, pero aún así esa prenda no queda blanca, va a quedar amarillesca porque quedó adherido una parte que es insoluble en ese Barsol. Entonces, por lo tanto, no va a volver a ser blanca porque ya esa parte no se puede quitar. Entonces, la materia orgánica total en la roca es algo así. Por más de que usted salió el crudo, queda una parte allá adentro que no se puede extraer. Entonces, esto es lo que está explicando esa diapositiva, ¿sí? Esta diapositiva. Entonces, con esto ya seguimos al
segundo elemento, yo creo que vamos a ver lo que es la roca almacenadora y terminamos. Roca almacenadora es porosa, entonces las rocas almacenadoras se componen principalmente de areniscas y son porosas, ¿sí? Pueden también tener fracturas. Entonces aquí hay una imagen donde muestra bien lo que es la porosidad y qué hace. Pues los granos están separados entre sí porque son redondeados. Recuerda que vimos las sedimentarias y que los granos no son eh, cuadriculados o con ángulos, sino son redondeados. Entonces, al tener eso, tienen espacios entre sí y eso hace que el crudo se meta en ese espacio y se almacene ahí. Y aquí encima de ella, pues debe haber una roca que no tiene porosidad y permeabilidad y por eso es que el crudo está ahí. Entonces, moléculas de gas, moléculas de aceite, el oscurito y el claro, ¿sí? Para entender las moléculas o las partículas de gas son más amplias porque ellas se ocupan más espacio por ser gas y las de crudo son más pequeñitas porque ya son líquidas. Entonces aquí vemos cómo está depositado en una roca almacén, ¿sí? En una roca almacén las, em, las, la producción de hidrocarburos. Entonces, la roca almacenadora tiene porosidad, dice espacios, pero además de eso, tiene que tener permeabilidad, que es la unión entre un poro y el otro. ¿Sí? Como el pasillo que va de la sala a la cocina. Hay un pasillo y uno atraviesa una puerta o un pórtice o algo y entra hacia la cocina. Y ahí empieza el otro poro. Entonces, tiene que tener porosidad y permeabilidad. Entonces los ejemplos areniscas, calizas fracturadas. Las calizas no son areniscas, son cristales, son de calcio, pero ellas se fracturan fácilmente como vidrio, entonces por ahí también se puede almacenar. Haga de cuenta cuando usted echa la Coca-Cola en hielo, algo así. Esa es una forma también de los hidrocarburos almacenarse. Roca almacén, entonces, ¿qué tiene? Porosidad y permeabilidad. Ahí vemos en la foto que de allá sale algo mucho más grande para mirar y observar que en esas rocas hay porosidad y permeabilidad. Eso es lo que hay de manera muy diminuta. Haga de cuenta que estamos viendo eso ampliado 1000 veces. Entonces, el crudo está depositado en esas rocas. Por eso hablan de una porosidad primaria y una secundaria y la permeabilidad. Entonces, las características son dos, porosidad y permeabilidad. ¿Listo? Entonces, la porosidad primaria es la porosidad de la roca naturalmente y la secundaria son las fracturas como tal. Entonces, hay una secundaria que puede ser por fracturas. Aquí vemos una roca caliza. Esto es una roca caliza, ese es el ejemplo, la foto de una roca caliza, cómo se ve una roca caliza y mire las capas. Y pues aquí sencillamente la geología lo que hace es unas diaclasas. Las diaclasas son esas capas, esas fracturas que van mostrando la estructura de este afloramiento. El martillo está ahí porque necesita una escala para ver el tamaño de esa estructura. Esta es una roca también entonces almacenada. Entonces, creo que dejamos por ahí al tercer elemento para la siguiente grabación. Espero tengan un excelente día, espero estén muy bien. Les deseo un excelente resto de día. Muchas bendiciones, muchas gracias. Cualquier cosa, entonces estoy esperando sus correos o lo que ustedes necesiten de pronto investigar o que hayan investigado, que quieran compartir, con mucho gusto mi correo. Muy buenas tardes.